Atención, estás a punto de descubrir historias que los grandes medios te ocultan a toda costa. Aquí en Leyendas del Poder, desenmascaramos la verdad, exploramos los momentos más impactantes y revelamos el verdadero rostro de las grandes figuras de la política de derecha. Si estás cansado de la manipulación mediática y quieres contenidos que desafíen la narrativa impuesta, este es tu canal. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita ahora mismo. Tu apoyo es clave para que este mensaje llegue más lejos y sigamos revelando lo que otros quieren esconder. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver cambiará tu perspectiva para siempre. La sala estaba repleta de luces y murmullos. Un evento benéfico de alto perfil reunía a empresarios, políticos y celebridades en un lujoso salón de San Salvador. Gabriela Rodríguez de Bukele, la primera dama, se movía con gracia entre los asistentes, saludando con una sonrisa serena. Pero entre la multitud, oculto tras su expresión neutra, Miguel Ramírez observaba con una mezcla de anticipación y desprecio. Llevaba meses planeando este momento. Sabía que una pregunta bien colocada, un tropiezo en público, podía incendiar las redes sociales y marcar el inicio de un escándalo. En su teléfono, su equipo ya tenía listas las publicaciones, los videos editados y los hashtags para amplificar cualquier señal de debilidad. Solo necesitaba el momento perfecto. Lo había calculado todo. Desde la colocación de las cámaras ocultas hasta la redacción exacta de sus preguntas. No importaba qué respondiera Gabriela. La edición posterior se encargaría de manipular sus palabras para ajustarlas a la narrativa que necesitaba. Esta no era solo una entrevista, era una emboscada. La primera dama se había mantenido en gran parte alejada de las controversias políticas, centrando su imagen en el trabajo social. Pero hoy sería diferente. Hoy, Miguel la forzaría a un terreno incómodo. La pondría contra la pared y la haría quedar como una hipócrita, o, al menos, sembraría suficiente duda para que el escándalo creciera por sí solo. Todo estaba listo, o al menos, eso creía él. Mientras los meseros pasaban con bandejas de bocadillos y copas de vino, Miguel se abrió paso entre la multitud con la seguridad de un depredador acechando a su presa. Sujetaba su micrófono con fuerza, sintiendo cómo la adrenalina le aceleraba el pulso. Cuando Gabriela terminó de conversar con un grupo de asistentes y se giró, él aprovechó el instante. Se plantó frente a ella, con una sonrisa afilada, y extendió el micrófono. Primera dama, una pregunta rápida, dijo con un tono amable pero con la intención oculta de arrinconarla. Gabriela, sin perder la calma, asintió con cortesía. Miguel sabía que las cámaras ocultas ya estaban grabando. Era su momento. ¿Cómo justifica usted el gasto millonario en imagen mientras miles de salvadoreños sufren por falta de recursos? Lanzó la pregunta con precisión quirúrgica, midiendo cada palabra. Un murmullo recorrió a los asistentes cercanos. Un golpe directo, diseñado para desestabilizarla. Gabriela no cambió su expresión, pero Miguel vio el destello de sorpresa en sus ojos. Sabía que no sería fácil responder sin quedar atrapada. Todo lo que dijera podría ser editado para reforzar la narrativa de despilfarro y corrupción. El escándalo ya estaba en marcha, o eso creía él. Por un instante, el silencio pareció tragarse la sala. Gabriela Rodríguez de Bukele sostuvo la mirada de Miguel sin parpadear, sin mostrar un atisbo de nerviosismo. Su porte sereno contrastaba con la agresividad contenida del periodista, que esperaba ansioso una respuesta dubitativa, un gesto de incomodidad, cualquier indicio de que su golpe había surtido efecto. Pero ella no respondió de inmediato. En su lugar, respiró hondo y dejó que el peso de la pregunta se asentara en el aire. Miguel sintió una punzada de impaciencia. Quería que hablara ya, que cayera en la trampa. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue algo que él no previó. Antes de que Gabriela pudiera siquiera abrir la boca, una voz fuerte, clara y con un matiz de ironía resonó en la sala. ¿Y cómo justificas tú los millones que tu medio recibe de ONGs extranjeras para fabricar noticias falsas, Miguel? El impacto fue inmediato. Todas las cabezas giraron al mismo tiempo en dirección a la fuente de la voz. Nayib Bukele avanzaba con paso seguro entre los asistentes, con un leve gesto de diversión en el rostro, pero con la mirada afilada, como un depredador que acaba de detectar a su presa. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No esperaba que Bukele estuviera ahí, y menos aún que ya conociera su juego. El aire se volvió denso. El murmullo entre los asistentes aumentó, y algunas miradas se desviaron hacia Miguel con una mezcla de curiosidad y expectativa.
Sabía que debía recuperar el control, pero sentía que la situación se le escapaba de las manos. Presidente, aquí el tema no soy yo. La pregunta es para su esposa, intentó replicar, forzando una sonrisa que no logró ocultar su incomodidad. Pero Bukele no le dio tregua. No te preocupes, Miguel. Responderemos a todo. Pero primero aclaremos una cosa. ¿A esto le llamas periodismo? ¿Una emboscada con cámaras ocultas y una campaña premeditada en redes? Si tu interés fuera la verdad, estarías buscando respuestas, no fabricando escándalos, dijo con un tono sereno, pero cargado de una autoridad innegable. El golpe fue certero. En las redes sociales, donde el equipo de Miguel ya había empezado a mover hashtags como Bukele miente y COAS corrupción en casa presidencial, los primeros comentarios comenzaron a virar. Clips en vivo del evento ya circulaban en Twitter y Facebook, pero lejos de mostrar a una primera dama acorralada, los videos reflejaban la escena contraria. Un presidente desmantelando a un periodista en tiempo real. Gabriela, que hasta el momento había permanecido en silencio, tomó la palabra con una tranquilidad que desarmó aún más a su atacante. Miguel, me encantaría responderte con transparencia. Pero dime algo. ¿Publicarás mi respuesta completa o la editarás para que parezca lo contrario? La pregunta fue como una daga. La gente alrededor soltó leves risas, mientras Miguel sintió cómo su credibilidad se desmoronaba frente a sus propios ojos. Miguel sintió un sudor frío en la nuca. Su mente buscaba desesperadamente una salida, pero cada intento de respuesta parecía conducirlo a un callejón sin salida. Sabía que si admitía que la entrevista sería editada con sesgo, su credibilidad quedaría en ruinas. Pero si mentía y decía que publicaría todo de manera íntegra, se vería obligado a hacerlo, y eso arruinaría su estrategia de manipulación. Se quedó en silencio unos segundos demasiado largos. En la era de la información inmediata, ese pequeño lapso fue suficiente para que miles de usuarios en redes empezaran a señalar su incomodidad. El hashtag que su equipo había preparado para atacar a Bukele ahora se usaba en su contra. Miguel no responde. Empezó a subir en tendencias. Bukele lo miró con paciencia, como un cazador que sabe que su presa ya no tiene escapatoria. ¿Ves, Miguel? Ese es el problema. No estás aquí para informar. Estás aquí para fabricar titulares que sirvan a una agenda, dijo el presidente, guardando su teléfono en el bolsillo y cruzando los brazos. La multitud estaba totalmente atenta al enfrentamiento. Pero te daré un regalo, continuó. Publica la entrevista completa. No cortes nada. Déjala tal cual, y deja que la gente decida quién tiene razón. Miguel sintió un nudo en el estómago. Sabía que si hacía eso, perdería la narrativa que había construido con tanto esfuerzo. Pero si no lo hacía, solo confirmaría la acusación de que no era más que un activista disfrazado de periodista. Se encontraba atrapado en su propia trampa. Y lo peor de todo, es que no había previsto este escenario. El silencio de Miguel fue su peor respuesta. La primera dama mantuvo su expresión serena, pero en sus ojos había un brillo de triunfo. No necesitaba decir más. Todo el evento, planeado minuciosamente por el periodista, ahora se estaba desmoronando frente a él. Los asistentes comenzaron a susurrar entre ellos, algunos sacando sus teléfonos para grabar lo que se había convertido en un espectáculo inesperado. Mientras tanto, en redes sociales, las imágenes y videos del momento se viralizaban a una velocidad incontrolable. El rostro tenso de Miguel, la postura confiada de Bukele y la pregunta letal de Gabriela eran ahora material de análisis y burla en tiempo real. El equipo de Miguel, escondido entre la multitud, trató de reaccionar, publicando frases sacadas de contexto e intentando desviar la atención. Pero el daño ya estaba hecho. Bukele lo sabía, y por eso dio el golpe final. Aquí no se trata de protegerme a mí o a mi esposa. Se trata de proteger la verdad, dijo, girando la mirada hacia las cámaras que transmitían en vivo. El periodismo es fundamental en una democracia, pero lo que haces no es periodismo. Es activismo disfrazado de objetividad. En ese momento, Miguel entendió que su carrera acababa de cambiar para siempre. Podía seguir fingiendo que tenía el control, pero la verdad era innegable. Había sido expuesto en público, y el mundo lo estaba viendo en directo. El evento benéfico, que debía ser un espacio de cordialidad y cooperación, se había transformado en un escenario donde la credibilidad de un periodista estaba siendo destruida frente a todos. Miguel sintió un peso en el pecho. No solo estaba perdiendo la batalla en ese momento, sino que su reputación entera se desmoronaba con cada segundo que pasaba.
Intentó recuperar el control, buscando una última carta bajo la manga. Presidente, su estrategia es desviar el foco de la pregunta. Lo que la gente quiere saber es si justifican el gasto en imagen mientras el país enfrenta problemas reales, dijo con voz más firme, intentando sonar desafiante. Pero ya era tarde. Bukele lo miró con una media sonrisa, como si hubiera estado esperando ese intento desesperado. No estoy desviando nada. Gabriela te contestará. Pero ahora que estamos hablando de transparencia, cuéntale a la gente cuánto dinero recibe tu medio de comunicación de ONGs extranjeras. Cuéntales quiénes financian tu agenda y por qué nunca investigas a ciertos sectores políticos. Replicó sin titubear. Miguel sintió un vacío en el estómago. No tenía una respuesta que pudiera sacarlo de esa situación sin quedar aún más expuesto. Sus aliados en 1900 redes ya no podían contener la avalancha de críticas. Los comentarios cambiaban de tono. Lo que debía ser un golpe contra el gobierno se había convertido en una demolición pública de su propia integridad. La incomodidad de Miguel ya no podía ocultarse. Miró a su alrededor, buscando apoyo, pero incluso algunos de los asistentes que solían simpatizar con su postura evitaban cruzar miradas con él. Sabían que esta no era una simple discusión política, era un colapso en tiempo real. Bukele, con su estilo característico, le había arrebatado el control del momento y lo había convertido en una demostración de cómo la manipulación mediática podía ser expuesta con la misma velocidad con la que intentaba imponerse. La gente alrededor sacaba sus teléfonos, transmitiendo en vivo el desenlace de lo que debía ser una emboscada y que ahora parecía una ejecución pública de su credibilidad. Los hashtags que su equipo había preparado estaban siendo sustituidos por otros que ridiculizaban su intento. Fallido. Miguel el mentiroso. Periodismo o activismo y verificaste tu historia inundaban las redes. En cuestión de minutos, la historia que él había querido contar se desvanecía bajo el peso de la realidad. Su medio de comunicación intentó lanzar un comunicado para defenderlo, pero solo consiguió avivar las críticas. Mientras tanto, Gabriela Rodríguez de Bukele finalmente respondió la pregunta con serenidad, explicando en detalle el manejo del presupuesto y dejando claro que toda la información estaba disponible para quienes quisieran verificarla. Miguel sintió que había perdido por completo. No solo su ataque había fracasado, sino que había dado la oportunidad perfecta para que la primera dama y el presidente reforzaran su imagen pública con una exhibición de transparencia y control. Miguel apenas escuchaba a Gabriela responder, pero ya no procesaba sus palabras. Todo lo que había construido con años de trabajo, la imagen de periodista incisivo, de hombre que desafiaba al poder, se desmoronaba con una crudeza que jamás imaginó. No era solo la derrota pública, sino la forma en que había sucedido. Sus propias tácticas fueron usadas en su contra, expuestas con tal claridad que nadie podía defenderlo sin quedar en evidencia. En redes, antiguos aliados del medio para el que trabajaba comenzaban a distanciarse, evitando que la debacle los arrastrara también. El periodista sintió que el aire en la sala se volvía más pesado, como si cada mirada sobre él fuera un peso que lo hundía aún más. Cuando todo terminó, Miguel bajó el micrófono con un nudo en la garganta. No había nada más que pudiera decir. Los asistentes volvieron a sus conversaciones y el evento continuó como si nada hubiera pasado, pero él sabía que afuera, en el mundo digital, su nombre ya era tendencia, y no de la forma en que había planeado. Al salir del recinto, revisó su teléfono con manos temblorosas. Sus mensajes estaban llenos de notificaciones, algunas de apoyo, muchas de burla. Se quedó de pie en la calle, mirando la pantalla con la certeza de que su carrera nunca volvería a ser la misma. Pasaron los días, y lo que comenzó como un error estratégico se convirtió en una crisis irreversible para Miguel. Su medio de comunicación intentó defenderlo, pero la evidencia era demasiado clara. Los patrocinadores retiraron su apoyo. Las audiencias comenzaron a cuestionar la credibilidad de sus reportajes anteriores, y finalmente, la directiva del canal decidió prescindir de él para salvar lo que quedaba de su reputación. La caída fue rápida y brutal. En cuestión de semanas, pasó de ser un periodista influyente a convertirse en un símbolo del periodismo manipulado. Sin empleo y con su credibilidad destruida, decidió alejarse del ojo público. Años después, reapareció con un libro titulado Cuando la verdad me alcanzó, donde relataba cómo su propia arrogancia y el deseo de fabricar narrativas lo llevaron a su ruina. Su historia se convirtió en un caso de estudio en escuelas de 1900. Comunicación,
un recordatorio de que la manipulación tiene un límite y que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino. Mientras tanto, Bukele continuó consolidando su imagen como un líder astuto, capaz de anticipar y desmontar ataques mediáticos con precisión quirúrgica. Miguel aprendió la lección más dura de su vida. En la era de la información, el mayor error no es desafiar al poder, sino subestimar la inteligencia del pueblo. Si te gustó esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos sobre los protagonistas de la política actual, no olvides suscribirte a Leyendas del Poder. Dale like, comparte tu opinión en los comentarios y activa la campanita para que YouTube siempre te avise cuando subamos un nuevo video. Nos vemos en la próxima historia.